Buenas tardes, queridos hermanos. La gloria y la honra sea para el Señor. Hemos venido una vez más a la casa del Señor, una semana de trabajo llena de muchas cosas, con las luchas y batallas que tenemos los hombres aquí en la tierra. Pero siempre hay una cosa, queridos hermanos: la gracia y la gloria de Dios siempre manifestándose en los hijos que creen en el Señor. Y Él es el que nos da esa fuerza, Él nos da esa resignación, y sin querer nuestras preocupaciones, nuestro llanto interior se convierte en baile y hay una esperanza. ¿Por qué? Porque creemos en Él, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, vamos a las Sagradas Escrituras, a la parte fundamental. De esta reunión cristiana. Hemos titulado, queridos hermanos, esta enseñanza: el amor sublime y único de Dios. Hemos escogido un versículo mundialmente famoso que todo el pueblo cristiano lo conoce de memoria. Yo lo creo. Y es Juan 3:16. Vamos a la palabra de Dios, vamos a leerlo, aunque ustedes ya lo tienen en la mente. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entramos en la oración. Cierren los ojos, a los ojos, Padre. A ti te cerramos los ojos, Señor amado, ¿para qué? Para que nos abras el entendimiento del Espíritu, Señor. Clamamos a ti, mi Dios eterno, pidiéndote, Señor amado, que seas tú y solo tú en nuestro interior, Padre. Ayúdanos a explicar esta hermosa palabra, Señor, que todos los cristianos lo tenemos dentro de nuestro corazón, Señor amado. Ayúdanos, Padre, para poder, con nuestro poquito entendimiento que tú nos has regalado por tu gracia, Señor. Ahora yo te pido, ayúdame, abre mi boca, Señor, para que tú hables, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Ayúdanos, Señor, a esta que es tu casa. Amado Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a continuar con esta enseñanza, queridos hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos en estas palabras la sustancia del Evangelio y observamos toda esta suma de la gracia del Señor regalada a los hombres aquí en la tierra, queridos hermanos. La fuente y el origen de esta gracia y salvación que nos es brindada a cada uno de nosotros, el amor sublime y único de Dios a la humanidad, es porque de tal manera amó Dios al mundo. En segundo lugar, tenemos lo que Dios usó para recuperarnos en nuestra condición caída, o el efecto y fruto que fluye de esa condición de la cual estamos en vergüenza, queridos hermanos. Y dice en su palabra: ha dado a su Hijo unigénito. Y en tercer puesto, su finalidad, dice: para que todo aquel
tenga vida eterna. Primero, el origen y comienzo de todo es el amor sublime y único de Dios, queridos hermanos. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos lo que se le cruzaba a nuestro Padre Celestial allá en los cielos acerca de este trato para con los hombres aquí en la tierra. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. Veamos qué tres partes principales encierran en esta oración, queridos hermanos. Primero es el objeto, el mundo. En segundo es la acción. ¿Qué es la acción de nuestro Padre Celestial a favor del mundo? Amor, dice. Y en tercer lugar nos da el grado o nos enseña cuánto nos amó, dice. No nos está diciendo, aquí tenemos que notar que no nos está diciendo nos amó poco, nos amó mucho o nos amó demasiado. Ni nos está diciendo una miniatura, media o alta. Él no nos está diciendo esto. Él nos está dando una palabra que identifica su personalidad como Él es, siendo alfa y omega, principio y sin fin, sin principio y sin fin. Él está diciendo el grado de que nos amó de tal manera. ¿Quién conoce la extensión de esa palabra, queridos hermanos? No hay comienzo ni tiene fin. De tal manera nos amó, dice. Observamos en estas palabras que el comienzo y la primera causa de nuestra salvación es puramente el amor de Dios, queridos hermanos. Quizás la ocasión externa era nuestra ruina, la causa motivadora interior era el amor de Dios, queridos hermanos. Quizás nosotros los humanos, yo podría comprender con un ejemplo para darles a ustedes, cuando usted ve a alguien que está en una condición paupérrima, una condición deplorable, y usted en su corazón dice, pobre ciudadano, pobre individuo, qué pena le sale esa oración de su corazón. De igual manera, el Señor, viendo nuestra ruina, la causa motivadora del interior era el amor de Dios hacia nosotros. ¿Y cuál es ese amor? Es el fundamento de todo, queridos hermanos. Podemos mencionar otras cosas como razones, pero no podemos dar el porqué de su amor. No vamos con nuestra mente a catalogar o a medir cómo el Señor, por qué nos amó. Dios mostró su sabiduría, sí, poder, justicia y sanidad en nuestra redención por medio de Jesucristo, y lo hemos estado viendo a través de las enseñanzas que hemos dado anteriormente. Si preguntamos por qué Dios tanta importancia a una criatura que no tiene ningún valor, porque nosotros, ¿qué somos, queridos hermanos? Y de ahí nosotros tenemos que analizar o autoanalizarnos, queridos hermanos, qué importancia somos como criatura, que no tiene ningún valor, creada al principio del polvo de la tierra, queridos hermanos, para luego caer ¿en qué, queridos hermanos? Para luego caer en la deshonra, caer en la mentira y no poder serle de ninguna utilidad. Tenemos aquí la respuesta, simple y llanamente, porque nos amó. ¿Qué vamos a poder explicar, queridos hermanos? Porque nos amó. Si continuamos y preguntándonos, queridos hermanos, ¿pero por qué Él nos amó? No tenemos otra respuesta más
porque nos amó y no hay más situación, circunstancia o otra cosa que nos mueve en este movimiento. Él simplemente, Él siendo Dios, nos amó. Él siendo Dios, hizo lo que estaba en su corazón. Nos amó, queridos hermanos. Y eso desde ya es una gran misericordia, es una bendición inmerecida, queridos hermanos. Porque no podemos ir más allá del origen de las cosas. Moisés, queridos hermanos, expresa la misma razón y quizás tuvo la misma pregunta en Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. Vamos a ver un ejemplo que Moisés tuvo una misma situación, la que estoy planteando aquí, queridos hermanos. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, dice. ¿Se da cuenta, querido hermano? Entonces, ahí nos damos cuenta que ya tuvo Moisés esta pregunta y no se fue más allá, porque Él nos amó, queridos hermanos. Es decir, en pocas palabras, te amó porque te amó. Él quiso amarte, queridos hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo dio la misma razón en Mateo 11:26. En Mateo 11:26 hay una hermosa contestación que da una contestación afirmativa. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Más nada, no hay más conjeturas, imaginaciones, nada. Es una cosa que al Padre, al Jefe, al Rey de Reyes y Señor de Señores le agradó, porque así te agradó, nada más. Por eso, queridos hermanos, esa palabra, no hay más. ¿Por qué me amó? Siendo un insignificante, siendo un pecador, porque quiso amarte. Y eso es todo, querido hermano. Todo procedió de su misericordia gratuita, como les digo, y no merecida. ¿Quién se merece la misericordia de Dios, queridos hermanos? No nos merecemos. Y más allá de esto, es inútil que vayamos en busca del porqué de lo que hizo por nuestra salvación, queridos hermanos. Porque nos tardaríamos años y nos haríamos viejos tratando de explicar lo que es el Evangelio, porque esconde tantas riquezas, queridos hermanos, que no nos va a alcanzar nuestra vida para poder entender la gracia y misericordia de Dios, queridos hermanos. En segundo punto, lo más notable es que es visible en el progreso y la perfección de nuestra salvación por Cristo, es el amor, queridos hermanos. Cuando el Señor nos ha tocado a nosotros con el amor de Él, en nosotros empieza a salir esa piedad de nosotros, queridos hermanos. Y a nuestro carácter es amansado, podríamos decir, es apaciguado, porque el amor de Dios nos ha contagiado a nosotros. Es difícil que nosotros que estamos caminando con el Señor tengamos unas explosiones de rabietas. Ya no. Inclinamos nuestros ojos al suelo, quizás soltamos una lágrima y nos quedamos callados. Somos solo recibidores. Ya no expresamos. O quizás nos quedamos callados y decimos: está bien, lo siento. Pero ya no tenemos esas reacciones de las que estábamos en el mundo cuando no conocíamos de la gracia y del amor purificador de
existe eso. Para nosotros el amor del Señor nos empieza a ayornarnos a nosotros, es un adorno, es una cosa sublime que no podemos entender, queridos hermanos. Continuando, es por eso, queridos hermanos, y es apropiado que en el principio, el centro y el final coincidan con esto, y aún más si el amor es tan evidente en todo el diseño y puesta en práctica en esta obra bendita, lo es mucho más en su origen y principio. Dios mismo es la fuente del amor, queridos hermanos. La fuente del poder de Dios es el amor. Su luz maravillosa es el amor que sosiega, incomprensible, queridos hermanos. Cuando alguien ha llegado a sentir o experimentar la presencia de Dios en su vida, queridos hermanos, es abrazado por una luz, queridos hermanos, que usted no quiere salir de ella. Usted no quiere salir, Dios mío, no me dejes, no quiero volver. Pero el Señor en su providencia no deja, no es hora, le dice, regresa. Hay muchos testimonios, queridos hermanos, de hombres que les han pasado eso, queridos hermanos. Y créanse, queridos hermanos, es una experiencia. No puede conversar eso, no puede explicar, querido hermano, porque el amor es un imán, querido hermano, que usted se siente abrazado, es una ternura inexplicable que siente nuestro espíritu, queridos hermanos, que es la pureza del amor, queridos hermanos. Yo podría decir que el más poderoso es la fuerza del amor de Dios que su vida mismo, queridos hermanos. El amor de Dios muchas veces es incomprendido. Sí, no solo la expresión, sino la demostración de su amor. Esto es lo que dice el apóstol en Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se puede expresar que algo real, sin que necesariamente se muestre o se presente como algo grande, queridos hermanos, este signo de Dios fue que no solo creyésemos en la realidad, sino que también admiremos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, siendo dado a nosotros, queridos hermanos, podemos analizar y decir cuánto nos amó el Señor para que envíe a su Hijo para que salve a los pecadores. ¿Sí o no? Podríamos pensar, ¿acaso nosotros, siendo humanos, podríamos mandar a nuestro hijo y quizás único hijo o única hija a las fauces del lobo para que se salve otra persona? No, le vamos a cuidar y quizás nos vamos a poner al frente de nuestros hijos para protegerles de mejor manera. Pero ¿cuánto es el amor, queridos hermanos, para que nuestro Padre Celestial, en su sabiduría, porque es una sabiduría inexplicable, envíe a su Hijo para que se ofrende por nosotros y por todos, queridos hermanos, hasta el máximo de los pecadores, queridos hermanos? Tenga esa oportunidad de recibir fraternalmente el amor de Cristo en su vida, queridos hermanos.
Se puede expresar que algo es real. Pues podemos decir, esto es real, o esto es un cuento de hadas, o qué es esto. Es simple, queridos hermanos, es la base del Evangelio de Cristo, es la base del amor que nos ha entregado a nosotros, es la base que lo tenemos para nosotros a cualquier momento disponible. ¿Por qué? Porque ya está en nuestros corazones, camina con nosotros, el Señor nos acompaña y solo tenemos que decirle, Señor, estás conmigo, porque yo estoy contigo, Señor amado. Ayúdame a salir por donde yo veo las cosas que no están bien. Haz que tu amor se resplandezca en este lugar, en el nombre de Jesús. ¿Y qué hacemos? Bendecimos ese camino, levantamos vallados en esas áreas donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos con el amor de Jesús, estamos con el poder infinito que viene del Padre y viene de toda la eternidad como regalo inmerecedor, queridos hermanos. Eso tenemos que tener en nuestro corazón. La grandeza de su amor. Podráis entender, queridos hermanos, cuando alguien le dice, ¿conoces la grandeza del Señor? ¿Qué tiene que decir usted? Heme aquí, estoy respirando. Esa es la grandeza del Señor, que me ha hecho para alabarle a Él. He nacido para alabarle a mi Dios, he nacido para rendirle homenaje a mi Dios, para agradecerle lo que ha hecho en mi vida. Ya tengo 60 años y estoy predicando el Evangelio. ¿Dónde estaba cuando tenía 15 años? Me ha traído a su luz maravillosa, queridos hermanos. Allí vivía perdido en el mundo. Santo Dios, alabado sea su nombre. Si hubiera otra causa, tendría que ser los méritos de Cristo o algo de nuestra parte que fuera digno. Pero sabemos que en nosotros no tenemos nada para darle a nuestro Señor, solo declararle nuestra bancarrota y decirle, Señor, estoy en tus manos. Que lo que yo haga sea el depósito para que yo en cualquier momento recurra a ese ahorro espiritual que eres tú, mi Señor. Solo eso. Los méritos de Cristo no fueron, escuche bien esto, y no se le confunda, porque dice los méritos de Cristo no fueron la primera causa del amor de Dios, sino la manifestación de fruto y del efecto de este. ¿Qué quiere decir esto? Los voy a explicar para que no se confundan. Los méritos de Cristo no fueron la primera causa del amor de Dios, sino la manifestación, fruto y el efecto de esto. En la palabra que hemos acabado de leer en Juan 3:16, Cristo nuestro Señor Jesús no le dijo al Padre, yo voy a ir, ¿sí o no? Él no dijo yo voy a ir a salvar al mundo, no. En la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dice. ¿Sí ven? Que ha dado. Cristo no dijo yo voy a ir, yo Señor, mándame a mí. Él estuvo de acuerdo porque entre los dos, el Padre y el Hijo, hay comunión. ¿No? Entonces los méritos de Cristo no fueron la primera causa del amor de Dios, sino la manifestación, fruto y efecto de esto. O sea, el amor que hay entre los dos, que es uno solo, queridos hermanos. No se vaya a confundir por el amor de Dios. El texto nos dice, primero Dios amó al mundo y luego dio a su Hijo unigénito. Juan dice, en esto, en primera de Juan 3:16, que coincide con nuestro texto base, dice, en esto hemos conocido el amor, miren, en que Él puso
su vida por nosotros, queridos hermanos. No, en Primera de Juan 3:16, que coincide, como les dije, con Juan 3:16, con el Evangelio de Juan 3:16. Dice: en esto hemos conocido el amor en el que puso su vida por nosotros. ¿Sí ven? Entonces, vemos así cómo percibimos y encontramos causas por sus resultados. Recibimos también el amor de Dios por la muerte de Cristo. Cristo es el medio principal, queridos hermanos, y esto tenemos que acarrear en nuestro corazón, por el cual Dios cumple los propósitos de su gracia, queridos hermanos, y por lo tanto Él es representado en las Escrituras como el siervo de sus decretos. O sea, Él es el obediente de los deseos del Padre, de los decretos del gran jefe Jehová de los ejércitos, del verdadero, del que es y del que ha de ser por los siglos, por los siglos. ¿Qué son los decretos, queridos hermanos? Les voy a leer qué es el decreto, qué significan los decretos. Es el propósito eterno de Dios, según el consejo de su voluntad, por el cual, por su propia gloria, ha ordenado desde antes, sea lo que fuere, que sucede, queridos hermanos. Ese es el decreto de Dios. Ese es el decreto del mayor, del Padre. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Como segundo punto también podríamos ver, no hay nada digno en nosotros para recibir tan dichosa gracia. Porque cuando su amor nos llevó a dar a Cristo por nosotros, tenía en su mira a toda la humanidad como una masa viviendo en la contaminación o un estado de pecado y sufrimiento, y por eso nos proveyó un Redentor que vino a redimirnos, queridos hermanos, de toda inmundicia que estábamos acarreando. Dios al principio hizo una ley perfecta que prohibía todo pecado. Qué pena, nadie lo pudo cumplir. Todos éramos llevados a una pena de muerte. El hombre desobedeció esta ley y la seguirá desobedeciendo día tras día, cometiendo toda clase de pecados. Eso no cabe la menor duda. ¿Quién va a cumplir tan rigurosa y estricta ley de Dios que estaba gobernando antes de la gracia, antes de que nuestro Señor Jesucristo haya venido aquí en la tierra? Ahora bien, cuando los hombres vivían y seguían en pecado y hostilidad contra Dios, le agradó enviar a su Hijo para tomar nuestra naturaleza y morir por nuestras transgresiones, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo usted ubica esta acción de nuestro Padre Celestial y lo compara con el amor que nosotros estamos discerniendo aquí, queridos hermanos? No hay lógica. Se nos escapa el entendimiento. Nuestra mente finita no permite discernir, podríamos decir, qué es lo que está pasando aquí con el amor de Dios, que es tan sublime y escapa nuestro entendimiento, queridos hermanos. Por lo tanto, dar un Redentor fue la obra de su misericordia y gracia, queridos hermanos. El hombre no amaba a Dios, de hecho era enemigo de Dios cuando Cristo vino para hacer la expiación. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice su palabra, dice: en esto consiste el amor. Miren, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su
propiciación para nuestros pecados. Se da cuenta del amor de Dios. Está en las Sagradas Escrituras. Y ahora nos vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 21, para tener un criterio más formado al respecto. Dice Colosenses 1:21, dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cuánta gracia nosotros estamos recibiendo solo por el amor de Dios, queridos hermanos, que es pura misericordia, pura gracia, estaba en su excelencia, podríamos decir? Estábamos inconscientes de nuestros sufrimientos, indiferentes a nuestro remedio, tan lejos de merecerlo, queridos hermanos, que ni lo deseábamos. En un principio está el amor de Dios, no el nuestro, queridos hermanos. Por lo tanto, como una aplicación para nuestras vidas, refutemos todo malentendido en cuanto a Dios. Y ese es nuestro deber, queridos hermanos. Estar a la que cae con las acechanzas del enemigo, queridos hermanos. Es el gran designio de Satanás, que el Señor lo reprenda, la serpiente antigua, rebajar nuestra opinión de la bondad de Dios. Él quiere que nosotros eliminemos esa bondad que hemos recibido de Dios. Entonces, asaltó primero a nuestros padres, sugiriéndoles que Dios, a pesar de toda su bondad, al crearlos, envidiaba la felicidad y la dicha del hombre y no se había desviado de su propósito. El enemigo, queridos hermanos, como ya he estrellado esta oración, viene a matar y a destruir, queridos hermanos. Él no está descansando en ningún momento. Busca esconder la bondad de Dios y presentarnos como un Dios que se deleite en nuestra destrucción y condenación, en lugar de nuestra salvación, como si fuera cruel y no quisiera hacernos bien. Ese es el objetivo de Satanás, queridos hermanos, que el Señor nos reprenda. ¿Y para qué? Para que nos mantengamos distanciados de Dios y lo consideremos aborrecible. Él quiere que aborrezcamos a Dios. Él quiere alejarnos como sea. Y muchas veces lo hace sutilmente. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Es que ya no quiero. No tengo ningún problema, no tengo nada, no he hecho nada, ya no quiero. ¿Se da cuenta? Qué difícil para diagnosticar cómo trabaja el enemigo, ¿verdad? Solo porque usted ya no quiere. O si no puede lograr tanto, nos tienta a tener pensamientos burdos, indignos y malos acerca de la bondad y la misericordia de Dios. Eso sí, téngalo muy en cuenta. No podemos eludir la tentación más que por medio de reflexionar en su amor, por lo cual Dios dio a su Hijo para salvar al mundo. Solo usted tiene esa oración para discernir. Dios dio a su Hijo para salvar al mundo. Cuando usted está en esa tentación, cuando usted está negándole a Dios, no es que Dios no existe, es que Dios sigue así. Los ricos, los que son malos, están prosperando, y yo que sigo en la iglesia bajo la palabra de Dios vivo en pobreza. ¿Qué usted tiene que hacer? Solo razonar en que Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo y apartarse de esos razonamientos inicuos, querido hermano. Esto demuestra que está lleno de misericordia y bondad, que el sol
más lleno de la luz que de la luz que brota del corazón de Dios para con los hombres, queridos hermanos. O quizás, si pueden comparar, no puede haber tanta agua de bondad, de ríos de agua viva, como lo tiene el océano. Hay más en nuestro Señor Jesucristo. Un efecto tan inmenso demuestra la grandeza de su causa, queridos hermanos. ¿Por qué expresó su amor de una manera tan maravillosa y asombrosa, sino para que tuviéramos pensamientos más elevados y grandes de su bondad y misericordia? Eso hace el Señor, queridos hermanos, para que nosotros reaccionemos delante de toda queja, querido hermano. Por otros efectos vemos fácilmente la perfección de sus atributos. Miremos en Romanos 1:20. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa, queridos hermanos. O sea, los atributos de Dios, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, querido hermano. ¿Por qué? Porque usted puede decir, Él me ha cambiado. Yo ahora amo al Señor. Antes era así, ahora ya no soy. Ahora vive en mí el Señor. ¿Se da cuenta? Las cosas son hechas. No tienen excusa. Miren lo que dice ahí en Romanos 1:20 y en Hebreos 4, versículos de 12 a 13. En todas las cosas, dice la palabra de Dios, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, como les he dicho anteriormente, ¿cómo nos escondemos de aquel que nos mira, que sabe nuestros pensamientos, que sabe nuestras palabras antes de que salgan de nuestras bocas? ¿Se da cuenta, querido hermano? Y por este efecto nos es fácil concebir que su amor es infinito o que Dios es amor. Dios mismo es amor, queridos hermanos. La segunda aplicación es que seamos vivificados de modo que admiremos el amor de Dios en Cristo. Hay tres características que expresan el regalo de Dios. Las tres coinciden aquí. Primero dice, la buena voluntad que da. Su propio amor y nada más movió a Dios a hacer esto. Fue la libre intervención y su propio corazón sin que nosotros lo pensáramos o pidiéramos. Nosotros ni entendíamos lo que necesitábamos. No podíamos darnos el lujo de pedir porque estábamos ciegos, queridos hermanos. La gracia de Dios es la que nos abre el camino. La gracia de Dios es la que nos enseña nuestra calzada, queridos hermanos. La gracia de Dios es la que nos enseña ese camino estrecho y la puerta angosta para poder pasar a disfrutar de su reino celestial. Todo es gracia para nosotros, queridos hermanos. En nuestra mente nada se le podía haber ocurrido concebirlo ni en nuestro corazón desear tal remedio, queridos hermanos, para recobrarnos del estado caído de la humanidad. No podíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No en nuestra mente, porque es un gran misterio, dice. Es indiscutible en 1 de Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a estar preguntando? ¿Cómo vamos a saber? Dicen aquí, grande es el misterio de la piedad que tuvo para con nosotros. No en nuestro corazón para pedir o desear, porque hubiera sido una solicitud extraña que pidiéramos que el Hijo eterno de Dios se hiciera carne.
Celestial lo que hizo. ¿No? En Efesios 3:20 dice, mucho más abundante de lo que pudimos entendemos, queridos hermanos, o entendemos, más allá de lo que podemos imaginar y más allá de lo que podemos pedirle en oración. Segundo punto, la grandeza del regalo, queridos hermanos. Es importante entender la grandeza del regalo. Grandes cosas penetran en nuestra mente, querámoslo o no. El regalo de Jesucristo es tan inmenso que expresa a qué extremo llegue el amor de Dios. No tiene un Cristo mejor, ni un Redentor más digno, ni otro Hijo para morir por nosotros, queridos hermanos. Este fue el único y último sacrificio que el Señor nos dio a nosotros. No tenemos otra oportunidad más grande y gloriosa que esta piedad inmerecedora que hemos tenido, ese acto de misericordia del Señor. No hay, queridos hermanos, para nosotros. Eso sabemos ahora que Dios nos ama. Tenemos aquí una muestra o señal que lo manifiesta. El tercer punto, la falta de mérito del que lo recibe. Nosotros tenemos algún mérito para recibir tanta gracia del amor de Dios, que Él muera para nuestra salvación. ¿Se da cuenta, querido hermano? Eso también es cierto. Somos totalmente indignos de que el Hijo de Dios se encarnara y muriera por nosotros. El apóstol bien lo recalca en Romanos 5, 7, 8. Dice, mire, atienda lo que dice en Romanos Romanos capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? El apóstol alude aquí a la distinción que era familiar entre los judíos. Tenían sus hombres buenos, ricos, hombres justos, celosos de la ley, si es verdad, hombres malos, sujetos a condenación, también es cierto, como lo hay hasta ahora. Quizás daría uno su vida por alguien muy misericordioso, y ahí está el ejemplo que yo les puse. Darías a tu hijo para salvar a un hombre. ¿Lo darías? Posiblemente sí, y posiblemente no. Pero tal vez, si lo darías por un hombre justo y bueno, tal vez encontrarías a alguien. Pero ahora mi pregunta es, por un pecador que infringe la ley, por un ladrón, por uno que ha hecho malas cosas, ¿darías tu vida por uno de ellos? Tú te negarías rotundamente. ¿Y cuál sería tu pretexto? No, ese no merece que yo pierda la vida por él. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? En cambio, la expresión de misericordia fue infinita y superior a la que cualquier hombre ha demostrado, queridos hermanos. Por más amistoso que hubiese sido, no habría nada en el objeto que lo impulsaría a hacerlo, queridos hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que tener en mente que nosotros no podemos comprender tan sacrificio, tan esencial sacrificio y oneroso que ha sido dado por nosotros. Cuánto amor está encerrado en esa acción en la que hizo demandar a su Hijo por nosotros los pecadores, queridos hermanos, sin tener en cuenta que no hay ningún mérito en nosotros. Y eso tiene que estar muy adentro de su corazón, porque todos estábamos en un estado de
hacernos partícipes de su vida eterna. Dios de tal manera amó al mundo cuando habíamos pecado. Recuerden, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar.